Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y experto en asesoría inmobiliaria, cree que no hay razones para hablar de burbuja especulativa y que la causa de los altos precios de la vivienda es la amplia demanda que ha habido en los últimos años. Para él, la vivienda nunca dejará de ser un buen negocio. Presénteme a alguien que haya comprado una vivienda y que crea que haya comprado mal, sea cual sea el precio. Nadie. Soy Jorge Muñoz y antes todo esto era campo. La urbanización Las Pilillas es un ejemplo más del nuevo paisaje manchego, un paisaje ecléctico en el que paradójicamente se ha perdido la singularidad, un memorial de una borrachera ladrillera que vino desde más allá de la A4. La visión romántica de La Mancha, de esos pueblos tradicionales, casas de labor o casas cueva que pertenecen ya a un modo de vida rural caricaturizado, que parecen más bien inspirados en las películas de Paco Martínez Soria o del célebre documental Las Urdes, Tierra sin pan, dejó de ser lo que fue. Junto a la autovía CM45 se encuentra el pueblo de Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad Real, un pueblo más entre tantos otros del entorno, sin peculiaridades. Y en la búsqueda de ese lugar corriente está el compromiso de una mirada atenta. Sin embargo, pueblos como este han sufrido una mutación impuesta, distanciados de un crecimiento natural e ignorando el tejido rural. Así, surgen los vacíos rurales, terrenos urbanizados sin construir, un sinfín de parcelas edificadas o grandes bloques de viviendas en estado de abandono. La urbanización Las Pilillas es claro ejemplo de ello, una promoción fantasma de 54 viviendas que alcanzan más de 200 metros de largo y que se exhibe como una frontera entre el campo y el pueblo, pero dejando tras de sí un gran terrenback baldío y sin uso, donde surgen terceros paisajes. Desde una escala urbana, se propone una concatenación de distintas intervenciones sobre estas ruinas inmobiliarias, atendiendo a la continuidad del espacio. Se sigue un principio de realismo como un agente de cambio, no como un acto nostálgico, donde se consigue revitalizar los ejes naturales del pueblo y conectar a Las Pilillas con el mismo. Estas infraestructuras dañan el paisaje, pero su impacto en el terreno no tiene por qué ser en balde. Se contempla esta urbanización como parte del paisaje, una fuente de energía que espera ser transformada y adaptada para el disfrute de los moradores de la zona. Por tanto, el objetivo de este proyecto es intervenir la construcción especulativa en puntos localizados, donde encontrar espacios de hibridación, con una arquitectura más ligera que se desarrolla y apoya sobre la misma promoción, marcando una fuerte contraposición entre lo intervenido y la intervención. Se propone una nueva arquitectura que reinterprete los valores olvidados de lo popular, mediante el lenguaje tecnoruralizado que encontramos en el actual paisaje manchego. Una nueva arquitectura más maquinista, que tenga un contacto inmediato con la realidad, con el fin de ser una parte más de una serie de transformaciones en el tiempo, en donde los límites de los usos se difuminan, pues al igual que su arquitectura cambia, sus usos también. El terreno baldío entre la promoción y el pueblo se interpreta ahora en clave de ruralidad, entendiendo este lugar como el gran patio trasero de la casa tradicional, dando respuesta a la problemática del límite, desde donde admirar la verticalidad del edificio y la horizontalidad propia del pueblo. El acceso principal del edificio se realiza mediante una plaza a menor cota desde donde observar la sistemática repetición de las viviendas, creando una escenificación de este memorial del boom inmobiliario como si de un mausoleo para un cementerio se tratase. Sobre la ruina inmobiliaria se coloca una estructura prefabricada, de nudos empotrados, que trabaja como un armazón sobre la promoción. Esta estructura posee una lógica constructiva sencilla, que expresa la condición de transmisión de cargas en sí misma, realismo en el detalle austero. Encima de esta, la pieza longitudinal, que recorre todo el largo del edificio, se concibe como un lugar de encuentro social y también arquitectónico, pues es donde la construcción especulativa y la arquitectura propuesta se encuentran. Además, tiene la capacidad de poder almacenar agua para el abastecimiento del edificio. Un conjunto de perfiles IP y vigas armadas definen la base y forma de la pieza, el cual se construye mediante una serie de cuadernas cada 3 metros. Unas pletinas metálicas soldadas entre sí definirán la forma interior del depósito. Una red subterránea de pozos canadienses se conectan a esta pieza para hacer de termorregulador del edificio. Crean microatmósferas que nos trasladan a otros lugares. La sombra de una chopera cercana a un río o el rocío del amanecer. Además, mediante un sistema de pilotaje se logra dejar volada la promoción, pudiendo así generar una plaza pública como antesala para el acceso al edificio. Todas estas sensaciones se proyectan hacia la verticalidad del edificio mediante una apertura interior donde se vuelcan todas las plantas. Un entramado de vigas y pilares prefabricados definen el espacio interior, y sujetos a él se introducen las diferentes piezas o prototipos, creando una relación estructural espacial que recorre todas las escalas del proyecto, desde el paisaje con una sensación de flotabilidad hasta el interior de la misma, manifestando la estructura como lenguaje de su arquitectura. Esta sencillez marca la vuelta a los principios en los que la construcción y forma se muestran tal y como son, donde la perspectiva formal y funcional permite entender el edificio como una simple pieza,
sin recurrir a características excepcionales, sino empleando una materialidad ligada a la del paisaje. Los pilares prefabricados, la malla metálica, chapas onduladas y sistemas de policarbonato se expresan en este lenguaje tecnoruralizado. Y además, el uso de estructuras prefabricadas que únicamente requieran de un ensamblaje de piezas atornilladas o apoyadas, así como una estructura metálica para los forjados y la subestructura de la fachada, posibilita un no abandono del material. Una sencilla fachada de estructura tubular y un sistema retráctil de malla metálica envuelve el edificio, y mediante el control solar se hace más amable la transición entre el interior y el exterior, diluyendo la potente escala del edificio sobre el paisaje. Un método racional, sujeto a priori a condiciones formales, define los tipos que se encuentran en el interior, basados en una estereometría simple, esfera, cubo, fija las siluetas de estas formas que han perdurado a lo largo del tiempo. Es así como se proponen estas piezas, de diferentes espacios donde puedan darse la disponibilidad de cualquier uso, capaces de soportar modificaciones, donde poder albergar un gran espacio disponible, un laboratorio agrícola o una sala de exposiciones. Estas se ayudan de la estructura prefabricada del edificio para sostenerse. Se conciben con una materialidad inspirada en esas arquitecturas servidoras aisladas en los pueblos, como gasolineras, cabinas de obra, etc., que basan su construcción en un sistema prefabricado de cubierta y recubrimiento en chapa. Por último, en la cubierta se alberga un genuino disfrute del lugar, donde poder admirar y valorar este nuevo y viejo paisaje manchego. La intención de este trabajo es que la adaptabilidad de la arquitectura permanezca en el tiempo, es decir, como parte de una serie de transformaciones en la que se difuminan los límites del uso. Lo que antes era campo y hoy es una inmobiliaria, mañana puede convertirse en una gran nave de sencilla construcción prefabricada, que permita explorar en ella nuevas utilidades para la población, desde un centro cultural hasta un centro de acogida, pasando por un parking. En definitiva, es un proyecto que trata de romper con la idea estancada de la vida del campo, rechazar la visión pintoresca y caricaturizada de la ruralidad, y dejar de ignorar los problemas reales de estos territorios. De esta manera, y basándonos en un pensamiento crítico que acepta y expone la realidad de estos locales tal y como son, podemos dar una respuesta a una España rural que demanda una revisión de promesas pasadas para aquellos que habitan en este nuevo paisaje manchego.